Olam 7 Internacional presenta su programa Historias y Enseñanzas Bíblicas, dirigido por el hermano Josué Pavón. Programa que te ayudará a entender y a obtener un conocimiento más amplio de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Hola, es un placer y una alegría y un gozo estar nuevamente con ustedes en este programa. En este momento, para dar inicio al estudio de la Biblia, vamos a tener palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en estos momentos te agradecemos por habernos permitido todos tus dones, Señor. Uno es la vida, la protección y tu gracia, Señor. Ayúdanos para que podamos entender algo más de tu palabra. Gracias por derramarnos luz siempre a través de ella, porque tú es el don que dejaste, para que nosotros pudiésemos comunicarnos contigo. Gracias, Señor, pueda ser tú ayudándonos y bendiciendo también a todos esos hermanos que están viéndonos a través de nuestro canal Olam 7 Internacional. Todo esto te lo pedimos en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ok, hermano, en este momento vamos a ver un tema el cual se llama ¿cuál sea el buen camino? A través de la vida nosotros transitamos por muchos caminos, de diferentes tipos, porque no todas las personas andamos por los mismos senderos, sino por diferentes tipos de senderos a través de la vida. Pero Dios ha trazado un camino, el cual es el verdadero. Dios nos ha enseñado una senda por la cual todos debemos de andar, una senda por la cual estamos llamados a caminar por ella. Pero Dios no nos puede obligar, Dios nos hace la invitación y nos muestra cuál es el buen camino y cuál es el mal camino. Y en este momento vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a irnos al libro de Jeremías, capítulo 6, el verso 16. En Jeremías 6, 16 dice así la palabra de Dios. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso. Pero dijiste, no andaremos. En este versículo encontramos que Dios nos insta, dice, paraos en los caminos. Muchas veces a través del caminar de nuestra vida, vamos caminando y encontramos que fuera de Dios no hay nada bueno, no se encuentra nada bueno fuera de Dios. Y nosotros a veces necesitamos una dirección, una guía, que esa solamente la encontramos en Dios. Y en Dios, buscando de Dios y obedeciéndole a Dios. También Dios nos ofrece, nos habla de dos tipos de caminos. Un camino que nos lleva a la vida y un camino que nos lleva a la perdición. Vamos a ver también lo que nos dice Deuteronomio 30, 15 y 30, 19. Sabemos que Dios nos dice cuál es lo bueno y cuál es lo malo, pero Él no nos obliga, solamente nos dice cuál es lo bueno, por dónde nos va a ir bien, pero está a nuestra elección, obedecer o desobedecer, porque Dios no nos puede obligar. Dios nos dio un libre albedrío y por eso nosotros debemos de ver. Dios nos dice, mira, te doy esto, te pongo esto es, por aquí te va a ir bien, pero ya no depende de Él decidir, sino de nosotros como personas individualmente. Y en Deuteronomio 30, el verso 15 y el verso 19, dice algo muy bonito. En Deuteronomio, allí Dios le estaba hablando al pueblo de Israel a través de Moisés. Y dice algo muy interesante y muy bonito. Deuteronomios capítulo 30, el verso 15 y el verso 19. Dice algo muy bonito y interesante, el cual Dios le da al pueblo de Israel los senderos, pero no lo obliga. Dice así, mira, hoy pongo ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia.
Dios nos da a elegir la vida eterna, nuestra felicidad también en esta vida que llevamos, que caminemos por un camino de felicidad, porque fuera de Dios no hay nada feliz. Nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Entonces, Dios nos dice, mira, por este camino vas a encontrar felicidad en tu vida, en esta vida, y por él también vas a lograr alcanzar la vida eterna si vas por este camino, si vas por este sendero. Dios nos dice, sí, aquí está el buen camino, aquí está por donde debes gozar de mucha felicidad en la vida, pero también nos muestra lo bueno y lo malo. Entonces dice, mira, hoy pongo delante de ti la felicidad ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia. Nos pone a elegir, pero el que debemos de elegir somos nosotros. Nosotros nos toca elegir. Dios nos pone las opciones. A quien nos toca elegir es a nosotros. ¿Por cuál opción debemos de andar? Y el verso 19 me gusta que dice algo muy importante. Al cielo y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, de que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas tú y tus descendientes. Dios nos dice, hoy pongo ante ti la vida y la muerte, la felicidad y la tristeza y la desgracia. Pero Dios nos dice, elige la vida para que vivamos nosotros y nuestros descendientes, dice. Pero allá está en nosotros, como decía en Jeremías capítulo 16, de que decía, paraos en los caminos y mirad cuál sea el buen camino. Pero dice, pero dijiste, no quisiste, no queremos andar por él. Entonces, Dios ya no puede obligarnos a trazar un sendero allí está de nosotros elegir por qué sendero vamos a caminar. Dios nos da un libre albedrío, una libre elección y nos muestra varios tipos de senderos y nos invita también a que busquemos a Él, a pesar de que a veces andamos por sendas equivocadas, por sendas distorsionadas, pero no, aún así, fuera de Dios, Dios nos llama, no está perdido, Dios nos ama a pesar de que no estemos con Él. Dios siempre quiere atraernos, a pesar de que nosotros lo olvidemos, porque a veces nosotros podemos decir, Dios no escucha, Dios no me oye, pero a veces no nos ponemos a pensar de que muchas veces nosotros también, Dios sabe lo que se siente, porque Dios sabe lo que es ser humano. Jesús sabe lo que es estar solos en esta vida, sin ayuda de nadie. Dios sabe y conoce todas nuestras debilidades y todas nuestras cosas que nos pasan. Pero Dios nos insta a que busquemos de Él y a que estemos en su camino. En Mateo 11, capítulo 11, el verso 28 nos dice algo muy lindo, porque Dios nos llama a que llevemos su yugo, a que andemos por sus sendas, a que andemos por sus caminos. Mateo capítulo 11, el verso 28. Dice así, venid a mí todos los que estéis cargados y fatigados, y yo haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Y dice el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios nos llama a que llevemos su yugo. ¿Cuál es ese yugo? El yugo de la obediencia a Dios. A veces nosotros creemos que llevando el yugo del mundo, llevando el yugo que Satanás nos pone, vamos a encontrar felicidad. Pero muchas veces el camino de Satanás solo está lleno de falacias, en el cual solo encontramos felicidad temporal, que se pasa rápidamente, en un momento, pero no llena nuestro corazón. En nuestro corazón siempre queda un vacío, que ese vacío solo lo llena Dios a través de su presencia. ¿Y cómo encontramos a Dios? Llevando su yugo, obedeciéndole a Él a cada momento, siguiendo los pasos que Él nos ha trazado para que nosotros vivamos esta vida. Algo también que quería ver es de que nos dice otro versículo en Salmo 55, 22.
nos hace otro llamado. Salmo capítulo 55, el verso 22 nos dice algo muy importante. Y Dios nos llama ahí en Salmo 55, verso 22. Dice así, Salmo 55, 22. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Jamás deja caído al justo. Dios nos llama y Dios nos dice, echa sobre mí tu carga, eso que te agobia, eso que te tortura, eso que te aflige, esos problemas, esas preocupaciones, a pesar de que a veces no andamos en los caminos de Dios y andamos fuera de los caminos de Dios, Dios nos llama aún así y nos dice, echa sobre mí tu carga, yo te voy a sustentar. Dice que jamás deja caído al justo. A esa persona que busca con mucha sed de Dios, que tiene hambre de Dios, que desea llenar ese vacío en su corazón, Dios lo llama y dice, echa sobre el Señor tu carga, Él te sustentará. Jamás deja caído al justo, dice. Dios nunca nos va a decir que no, siempre está dispuesto a ayudarnos, a pesar de que nosotros lo dejemos una y otra vez. Él perdona todos nuestros errores, por muy negros, por muy oscuros que sean, por lo mucho que sean. Dios siempre nos perdona, no tiene límite su perdón, su paciencia, porque Él nos ama, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Nosotros tenemos un Salvador, el cual vino a dar su vida por nosotros, por cada uno de nosotros, aunque solo una alma hubiese sido salva, Él hubiese venido, porque Él nos ama. En eso muestra su grande amor hacia nosotros. Vamos a ver algo más ahí. Dios nos llama a una reconciliación. Dios quiere que nosotros nos reconciliemos con Él, porque a veces conocemos la palabra de Dios y desde niños, como decías San Juan, Primera de Timoteo 3:15, de que de niño a veces conocemos la Sagrada Escritura, pero a veces nos desviamos de los caminos de Dios. Cuando llegamos a jóvenes, nos desviamos de los caminos de Dios y luego encontramos de que la vida no nos ofrece, el mundo no nos ofrece gozo y alegría, pero solamente son temporales, porque detrás de eso hay muchas consecuencias y consecuencias que a veces no las vemos en el instante, pero llegan. Apartarse de los caminos de Dios trae consecuencias y a veces consecuencias muy duras. Dios siempre nos llama así a través de cuerdas de bondad, hasta que a veces nos llama a través del dolor, a través del sufrimiento. Entonces Dios nos llama a una reconciliación con Él, y eso lo vamos a encontrar en Isaías capítulo 1, el verso 18. Isaías capítulo 1, el verso 18. Dice así: venid entonces y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos llama a estar a cuentas con Él, a una reconciliación, a obrar una reconciliación y volver con nuestro Padre Celestial. Nosotros somos hijos de Dios, pero cuando nos desviamos de Dios, vamos perdiendo la imagen de Dios y nos volvemos fugitivos de Dios, pero esclavos de Satanás. Porque Satanás no nos pide elección. Satanás, una vez apartados de Dios, nos toma como prisioneros, como esclavos de Él, como esclavos del pecado. A veces no sirve de nada esconder las cosas de las personas que nos vean, porque en nuestro corazón está el pecado siempre delante, aquella conciencia llamándonos, dándonos aquel remordimiento, diciéndonos que algo está mal, algo no está bien en nuestra vida, porque Dios siempre nos llama a través de la conciencia, a través de personas que a veces ni siquiera esperamos. Siempre usa esas cuerdas de amor hacia nosotros y Él nos muestra, este es el buen camino. En nuestra mente nos predica algo, todo lo que habíamos aprendido cuando éramos cristianos y nos apartamos de Dios. Aquello resuena y resuena hasta que
causa un eco, causa un efecto, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y algo muy interesante también, que dice de que Dios nos llama a guardar sus mandamientos. Una vez que obramos esa reconciliación con Dios, nos dice que guardemos sus mandamientos, sus preceptos, sus normas, todo lo que Él ha trazado a través de nuestra vida, a través de nuestra forma en su forma de vivir. Él trazó un camino, Él trazó normas, Él trazó preceptos por los cuales podemos aprender de Él cada día que nos enfrascamos en el estudio de la palabra de Dios, en orar, en acercarnos más a Dios, porque a través de la oración nos comunicamos a Dios como un amigo. A veces nos sentimos solos, pero no, debemos de clamar a Dios y orar y hablar con Él, platicar, decirle todo lo que sentimos, todo lo que nos pasa, todo lo que nos agobia. Eso es lo que Dios es un omnisciente, Él lo sabe todo, pero nosotros debemos decirlo, pedirle, hablar con Él, platicar con Él. Así nosotros demostramos que realmente necesitamos de Él y que sin Él no somos nada. Decía allí en Primera de Juan, capítulo 5, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, el verso 2 y al verso 3, dice algo muy importante. Primera de Juan, capítulo 5. Dice algo muy interesante en cuanto a guardar sus mandamientos. Dios nos llama a guardar sus mandamientos. Y dice así, del 2 al verso 3. En esto conocemos que lo amamos y que somos hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dios nos llama a que guardemos esos mandamientos, a que vivamos y obedezcamos sus preceptos. Sabemos que si nosotros obedecemos a Dios, no va a haber nada en contra de nosotros, porque Dios siempre estará a nuestro lado, en diversas y en las adversidades que estemos atravesando. Una cosa es atravesarlas, nuestros problemas y adversidades sin Dios, pero con Dios sabemos que estamos seguros de la victoria, estamos seguros de salir adelante con la ayuda de Dios, pero sin la ayuda de Dios sabemos que naufragamos y estamos perdidos totalmente, tenemos pérdidas, derrotados. Algo muy interesante que decía allí es que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y al guardar sus mandamientos tenemos muchas promesas. Una de ellas es que dice que el que habita al abrigo del Altísimo, habitar al abrigo del Altísimo es obedecer a Dios, morará bajo la sombra del Todopoderoso. No habrá nada que nos dañe, porque siempre estaremos bajo la ayuda de Dios, siempre estará Dios de nuestro lado. Algo muy interesante, como decía Salmo 55, 22, echemos toda esa carga que nos agobia, todo eso, esa ansiedad, echémosla sobre el Señor, porque Él nunca nos va a dejar caídos. En este momento quería hacer una pequeña pausa musical para que podamos disfrutar de un precioso himno a través de un himno del himnario, para que podamos escucharlo. Espero que puedan escucharlo. Si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá.
sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Son su gozo y complacencia cuantos Él salvó. Y a salvarme su clemencia, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida y Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Dice así, entonces vamos a continuar. Entonces dice así, íbamos por Salmo 55:22, en el cual decía, eché toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Guardar los mandamientos de Dios también, como decía en San Juan, que no son gravosos. Efesios capítulo 5, del verso 8 al verso 10, nos dice algo muy interesante, algo muy, muy bonito. Efesios capítulo 5. Siempre Dios llamándonos, siempre Dios no se cansa de llamarnos, a pesar de que nosotros a veces nos hacemos los rogados, siempre Dios está llamándonos. Y dice así Efesios capítulo 5, del verso 8 al 10. Una vez que ya somos hijos de Dios y somos constituidos hijos de Dios, Dios nos llama y nos dice, en otro tiempo erais tiniebla. Dios nos considera su hijo. Y dice, en otro tiempo eras tiniebla, pero ahora dice que somos luz. Pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Una vez que somos hijos de Dios, que Dios nos considera su hijo, Dios nos dice, en otro tiempo, cuando eras tiniebla, dice. Pero ahora soy hijo de luz. Dios nos dice, acuérdate de aquello que fuiste. Pero ahora que soy hijos de luz, andad como hijos de luz. Nos dice de que andemos, que no seamos de apariencia. Porque a veces sucede algo que luego conocemos a Dios y existe el primer amor, como nos dice la palabra de Dios, en el cual somos unos cristianos muy ejemplares. Llevamos la palabra de Dios al pie de la letra, obedecemos en todo, pero luego nos empezamos a familiarizar con Dios y allí es donde le faltamos el respeto, donde empezamos a ver las cosas livianamente, empezamos a ver las cosas con insignificantes y con liviandad, y allí es donde le faltamos a Dios. Dice así, Isaías, dice así, entonces Efesios 5 del 8 al 10, dice, en otro tiempo erais tiniebla, pero ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en la bondad, justicia y verdad. Buscad todo lo que agrada al Señor. Dios nos llama a que busquemos todo eso que le agrada a Él, todo eso que nos hace ser hijos de Dios, eso que le agrada a Dios. Y vamos a ir a ver qué es lo que le agrada a Dios. Sabemos que, como decía ya el otro versículo, de que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y en Isaías decía de que estemos a cuentas con Dios. No importa cuánto hemos hecho, Dios siempre estará listo para perdonarnos.
siempre estará listo para socorrernos y ir en ayuda de nosotros. Algo más que sabemos que los tiempos se están acercando, los tiempos del fin se está acercando. Y decía, Dios nos llama, nos dice que nos levantemos de un letargo sueño en el cual estamos. Pero decía ahí que andemos en las obras de luz, algo muy interesante. ¿Y en qué consiste? Vamos a irnos a Gálatas capítulo 5, el verso 19 al verso 23. Allí está hablando de lo que son los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Pero vamos a leer primero cuáles son los frutos del Espíritu. Y el verso 22 dice así: pero los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu, dice. Amor, ese amor, así como Dios nos ama a nosotros, nosotros debemos amar a nuestros prójimos, amarlo. ¿Y cómo se trata? ¿Será que haciéndole allí, andar ahí cerca, diciendo, sos mi amigo, sos esto? No, nosotros amamos a nuestro prójimo cuando le predicamos de la palabra de Dios, cuando le enseñamos, cuando lo llamamos a esa persona que no conoce de Dios y le decimos que Dios lo ama, que Dios está siempre, que Dios lo llama, que Dios quiere algo de él. Así es como nosotros lo conocemos y le amamos. Sigue diciendo ahí, entonces, ahí conocemos amor, gozo, llevar una vida de gozo, porque con Dios llevamos mucho gozo en nuestra vida. Encontramos que Dios es lo que nos llena eso que hay en nuestro corazón. Algo muy interesante después dice que vamos a ver lo que son los frutos de la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismo, envidia, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes. Os advierto, como ya os previne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero sabemos de que a veces se practican este tipo de cosas, pero a pesar de que erremos y caigamos, Dios nos dice, ven y estemos a cuenta. No importa cuánto haya sido la magnitud de nuestro pecado, Dios siempre nos va a perdonar. Dios siempre nos llama y está dispuesto a estar a cuenta con nosotros, siempre que nosotros estemos dispuestos a elegir su sendero, a elegir el buen camino, a elegir esa senda que Él trazó a través de su vida. Algo muy interesante ahí que decía Isaías, de que siempre nos llama, estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, aunque sean todas esas cosas, que muchas de esas cosas hayamos cometido, Dios siempre nos llama, sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dios una vez que nos perdona no se acuerda, porque Dios no es como los hombres. Dios una vez que nuestro pecado viene no se acuerda y nos considera como si nunca hubiésemos pecado. Algo que quiero ver también, lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 10 al verso 12. Primera de Pedro nos dice algo muy importante. 3, del verso 10 al verso 12. Dice Primera de Pedro, capítulo 3. Entonces será segunda. 3 del verso 10 al 12. Segunda de Pedro es. Dice, el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Pero nos dice algo muy interesante en el verso 11. Siendo que todo será destruido, ¿qué clase de persona debéis de ser en santa y piadosa conducta, esperando y acelerando la venida del Señor?
En ese día los cielos serán encendidos y deshechos, y los elementos se fundirán abrazados por el fuego. Entonces, si él dice que el día del Señor se acerca, pero nos dice de que siendo que todo va a ser destruido, sí, ahora que sabemos que la venida de Cristo está cerca, siendo que todo será destruido, dice, ¿qué clase de persona habéis de ser en santa y piadosa manera de vivir? Dios nos llama a obrar en una conducta correcta, en una conducta leal a Él, en una conducta apropiada hacia Dios. Y vamos a ver que dónde está eso. En Romanos capítulo 13, el verso 11 al verso 14, nos dice algo muy interesante, el cual Dios nos hace un llamado a despertarnos de un letargo sueño, a despertarnos de esta tibieza, de una frialdad espiritual. Y nos dice así: haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en comilonas ni borracheras, no en pecados sexuales, desenfreno, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no fomentéis a los malos deseos. Nos dice algo muy interesante. Y hacer esto, dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, de ese letargo espiritual, porque vuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Cuando hace 5 años, ahora la salvación está más cerca, la venida de Cristo está cada vez más cerca, y cada vez que pasa está más cerca de cuando creímos, de cuando conocimos el mensaje de Dios. La salvación está más cerca. Ahora, haciendo un repaso de lo que hemos estudiado, lo que nos decía en Jeremías, que dice que Dios nos llama a que andemos por el buen camino, para que andemos por esa senda antigua que Él trazó, a través de la obediencia, a través de una vida impecable, una vida santificada, una vida muy abnegada. Dios nos mostró esa senda, y nos dice también nos llamaba a obrar una reconciliación con Él. Como decía, venid y estemos a cuenta. Pero también nos decía de que no solamente nos llamaba, nos decía cuál es el buen camino, porque Él nos ha dado un libre albedrío, el cual nosotros debemos de elegir si vamos por el buen camino. Pero Él nos decía, mira, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la felicidad y la desgracia. Dios nos dice, por aquí te va a ir bien, si me obedeces te irá muy bien, pero no puede obligarnos. Él nos dice cuál es lo bueno, pero allá está en nosotros cuál es lo que elegimos. Está en nosotros elegir, y nos hace un último llamado cuando nos decía de que ya es hora de levantarnos del sueño. Ahora es un momento de buscar de Dios, es el momento de acercarnos a Dios, de buscarlo de todo corazón, de ser unos cristianos verdaderos, de mostrar a Dios nuestra obediencia, que somos obedientes, que estamos verdaderamente siguiendo los preceptos y los caminos de Dios. También decía de que en esto conocemos que somos hijos de Dios, en guardar sus mandamientos. Si nosotros obedecemos a Dios y guardamos sus mandamientos, vamos a encontrar paz, vamos a encontrar felicidad en el camino de Dios. Es cierto que van a haber pruebas y que van a haber, pero las vamos a pasar, porque con la ayuda de Dios y con Dios a nuestro lado, no importa, venga lo que venga, sabemos que siempre vamos a salir adelante, vamos a vencer, no importa, sea lo que sea, porque Dios siempre va a estar a nuestro lado. Pero si nos apartamos de Dios, sabemos que vamos a enfrentar cosas muy duras y no vamos a enfrentarlas con Dios, va a ser solo. Y ese es un problema, enfrentar las cosas solo es algo muy difícil, muy triste, algo muy aterrador para nuestra vida. Es un fracaso
nos hunde al fracaso y a la perdición. Pero Dios nos llama y nos dice que andemos por el buen camino. Y en Salmo 55, 22 nos decía que echemos todas nuestras cargas sobre Él. Dios siempre va a estar presto a ayudarnos, siempre va a estar dispuesto a nuestro apoyo, a nuestro bien. Él siempre va a querer estar con nosotros, siempre va a desearnos. Dice que la mano del Señor no se ha cortado, como dice Isaías 59, 2. No se ha cortado para salvarnos, ni su oído se ha dejado de escucharnos, sino qué es lo que nos ha alejado de Dios, nuestras iniquidades, nuestros malos caminos. Eso es lo que nos ha alejado de Dios. Dios nunca se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Él siempre está dispuesto a ayudarnos, pero Dios nos dice, ven y estemos a cuenta. Quiero estar contigo, quiero hablar contigo, quiero ser tu amigo, quiero ser tu Padre. Dios siempre nos llama a estar con Él, pero depende de nosotros si lo elegimos y si obedecemos. Ha sido un gozo y un placer estar con ustedes en esta tarde. Vamos a orar, tener palabras de oración para despedirnos. Padre nuestro que está en los cielos, en este momento, Señor, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque tú siempre estás dispuesto a ayudarnos. Tú nos llamas a estar a cuenta. Tú trazaste ese camino por el cual debemos de andar. Pero sabemos que tú no nos obligas, sino nosotros somos por los cuales debemos elegir por qué camino queremos andar. Ayúdanos para que elijamos el buen camino que tú trazaste. Ese camino que nos lleva hacia la vida eterna, que pocos lo hayan lamentablemente. Pero Señor, ayúdanos a ser uno de esos pocos. Ayúdanos para que podamos ayudarles a otras personas a orar esa reconciliación contigo, a volver a encontrar ese encuentro contigo, a veces cuando necesitan mucho de ti. Enséñanos a decirle que la amas, que tú la amas, que tú estás dispuesto a salvarlos, que tú los perdonas a pesar de sus muchos errores y sus muchas iniquidades. Sabemos que tú siempre nos vas a perdonar. Señor, te agradecemos por esa gracia inmerecida que no la merecemos, pero fue un don inmerecido que tú lo diste por nosotros, por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por eso. Pues estamos pidiendo tu dirección divina en este resto de estos días y que pueda ser tú bendiciendo a todos esos hermanos que nos están acompañando a través de la televisión y a través de los distintos medios de comunicación. Señor, ayúdanos, bendícenos y pueda ser derramando muchas bendiciones. Todo esto te lo pedimos sin tener méritos, porque no existen méritos en nosotros, sino solamente en Cristo Jesús. Amén. Ha sido un gozo compartir la palabra de Dios con ustedes y una alegría. Que tengan feliz tarde. Dios los bendiga. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición.
cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Olam 7 Internacional presentó su programa Historias y Enseñanzas Bíblicas, dirigido por el hermano Josué Pavón. Programa que te ayudará a entender y a obtener un conocimiento más amplio de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.